Así que el mensaje de esta mañana tiene que ver con la bendición de los padres y los hijos, porque después del mensaje vamos a tener una ceremonia con todo el ministerio y el equipo de Generación 7, que es nuestro equipo de niños y bueno, de maestros, pero que están atendiendo a nuestros niños, que primero eran hasta los 11, 12 años, luego se fueron a los 14, ahora creo que atendemos hasta los 16, aunque a los 14 igual los mandamos algunos al servicio, ¿no? ¿Cuántos de los que están acá tienen 14 años? Allá arriba, ahí veo 2, 3 manos de los chicos que están. Y acá abajo hay alguno que tenga 14. Algunos quisieran tener 14, ¿verdad? Quisieran volver a los 14. Pero ya estamos quizás 14, pero al revés, ¿no? Hermanos, siempre es un buen tiempo. El tiempo de familia, el tiempo de la palabra es el mejor momento. Y sobre todo el tiempo de poder disfrutar de su palabra, cuando esta palabra comienza a hacer una revelación en nuestros corazones, es vida. Por eso es que cuando adoramos al Señor, cuando uno le adora al Señor con entendimiento, cuando tú entiendes quién eres, quién has sido, de dónde te has sacado, por qué, y algunos pensarán, uy, este pastor de repente ha sido delincuente, narcotraficante, drogadicto, ¿de dónde lo habrá sacado el Señor? Bueno, no era probablemente alguna de esas cosas, pero sí eran muchas otras cosas que son similares y que en el mundo pareciera que no son nocivos, pero son tan peligrosos y tan nocivos como los que evidencian una naturaleza corrupta. Porque la naturaleza corrupta es parte del corazón del hombre, y la triste noticia es que el hombre sin Dios no puede ver esa naturaleza, no puede reconocer esa condición. Hoy yo quiero hablar acerca de la bendición de los padres y la bendición de los hijos. Y como les decía, vamos a tener una ceremonia con nuestros muchachos, algunos de los chicos que vamos a tener una ceremonia donde ellos van a pasar de niños a hombres, porque en nuestra cultura, el desarrollo de la persona, en nuestra cultura de Occidente, aquí en Occidente, pues tenemos las etapas del desarrollo humano, tenemos al infante, al niño, al puber, al adolescente, al joven adulto, al adulto, y ya después comenzamos a crear una serie de etapas, porque el hombre comienza a diversificarse y comienzan a clasificarlo cuando la cultura judía y sobre todo la cultura de Oriente lo simplifica, porque la manera bíblica es mucho más simple, es niños, hombres y ancianos, y cada uno con su debida responsabilidad en el momento indicado. Dios no se equivoca. Por eso es que en la palabra, en la Biblia, vamos a ver gobernantes a los 8 años. Y vamos a ver gobernantes que hacen un trabajo extraordinario desde temprana edad. Jóvenes que son usados, porque uno los ve en este contexto dentro de nuestra cultura actual. Es un joven, ¿no? Y algunos lo llaman adolescente, y la palabra adolescente viene de un término que significa adolecer, es decir, que todavía le falta mucho. Sin embargo, en la cosmovisión bíblica es totalmente diferente. Ahora, semanas atrás nosotros hemos tenido dedicaciones de bebés, de niños, en nuestra iglesia, pero muchos no entienden lo que es una dedicación, y quiero solamente tocar este punto para señalar algunas cosas que pienso que son importantes, sobre todo porque el dedicar a un niño, dedicarlo al Señor, mucha gente piensa que ya lo dedico al Señor y es como una magia, ¿no? Como que ya, Señor, te lo entrego, yo ya cumplí con dedicarlo y esto es mágico, ¿no? Ya Dios se encarga. No. Para nosotros, y esto debería ser para todo el mundo, pero para la cosmovisión bíblica, el dedicar a un niño implica un nivel de responsabilidad muy alto de parte de los padres cuando ellos tomaron esa decisión, porque la dedicación de un niño representa el compromiso que ellos están haciendo con el Señor de instruir al niño en sus caminos, en los caminos del Señor.
Entonces mucha gente piensa, ya, y hemos traspolado, hemos trasladado este tipo de ceremonias que fueron establecidas en una cultura bajo la dirección de la palabra, bajo la dirección de las escrituras, bajo la dirección de la Biblia, y nos hemos quedado en el evento sin entender la esencia de lo que eso representa. En la dedicación de un niño es el compromiso de los padres en instruir al niño en los caminos del Señor, porque el Señor así lo estableció. Por eso es que Proverbios 22:6, permítame leer Proverbios 22:6 por favor, y creo que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Instruye al niño en su camino. Su camino. Yo siempre cuando hablo de Él, siempre lo pongo en mayúscula, porque Él es el Señor. En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Él. La palabra historia en inglés es history, lo cual significa his es su, de él, de masculino, su historia, his story, ¿no? Su historia. ¿Y por qué es importante ese mandato que el Señor da de dedicar a los niños y luego de instruirlos en su camino? El mismo Proverbio 22, en el verso 15, nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué significa esto? Que el hombre por naturaleza se va a inclinar hacia lo malo, va a querer hacer lo que no es correcto delante de Dios. Pero ¿qué dice después? Como ese niño, ese muchacho aún no conoce a Dios, ¿qué es lo que le va a ayudar? Mas la vara de la corrección lo alejará de esa necedad. ¿Me dejo entender? Por eso que el Señor estaba pero muy enfocado en que el hombre entienda la importancia de instruir al niño, de dedicar a los hijos, de instruirlos en el Señor. Porque estamos hablando acerca de qué cosa es la bendición de los padres y la bendición de los hijos. Y en Deuteronomio 6, versos 6 y 7, la Biblia nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, los mandatos de Dios, la palabra de Dios en el corazón del hombre, estarán, dice, sobre tu corazón. Dice que estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo nuestros hijos necesitan escuchar quién es el Señor. Pero no porque le dé una clase religiosa. No. Estamos hablando de un caminar con Él. Porque nuestros hijos no van a hacer lo que le decimos que hagan. Ellos van a repetir nuestras conductas. Si ellos ven, dile que no estoy, que venga otro día, ellos van a repetir exactamente lo mismo. Porque los patrones no se enseñan, se transmiten, se imparten. Y a los padres, en esta responsabilidad, el Señor les dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, dice, y vosotros padres, no provoquéis, dice, a ira a vuestros hijos. ¿Cómo? Un ratito, acá está diciendo que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Y en qué? Y en amonestación. ¿De quién? Del Señor. Mostrándole a nuestros hijos desde pequeños que siempre hay una autoridad mayor a la nuestra. Sí, es verdad que las autoridades civiles son autoridades, pero siempre hay una autoridad mayor que está por encima de todo, que es Dios sobre nuestras vidas. Ellos tienen que verlo. La pregunta es, ¿cuándo es que un padre provoca a ira a sus hijos? ¿Cuándo esto ocurre? Cuando no los cría en disciplina y no los educa, no los instruye en amonestación al Señor, en el temor de Dios. Cuando un padre hace eso, no hace eso, no los cría en disciplina y en amonestación del Señor, entonces los hijos van a criarse como cualquier cosa y van a ser dirigidos
por todas las corrientes que el mundo presenta. ¿Cuántas horas pasa uno con sus hijos? Si la mayoría de personas trabajan 8, 10 horas, ¿cuál es el tiempo que pasan con sus hijos? La pregunta es, ¿quién está dirigiendo sus vidas? A veces ellos son más amigos de los maestros, y qué bueno, si son buenos maestros. A veces son más amigos de los amigos que de su propia casa, que de su propio hogar. Nuestros hijos tienen que saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos tienen que saber que el Señor me sacó, me libertó. Él tiene que saber mi proceso. Ellos, si hay un testimonio de vida en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho, ellos son los primeros que tienen que conocer ese testimonio. Ellos tienen que saber y recordarles siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordarles siempre cuál era nuestra condición cuando estamos separados de Dios. ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos sacó? Porque esa es la forma, hermanos, en que nosotros vamos a comunicarles a ellos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Porque ellos tienen que ver las buenas noticias en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser un reflejo de lo que Dios ha hecho. En Éxodo capítulo 13, versos 14 y 15, se nos muestra esto que estoy diciendo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, en Éxodo 13, versos 14 y 15, Éxodo 13, 14 y 15, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Adonai, que es la palabra correcta ahí, Dios, Yahvé, Jehová, nos sacó con mano fuerte de Egipto. Egipto representa la esclavitud en la que el hombre está encerrado cuando está separado de Dios, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Dios hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, por lo que Él hizo en mi vida, es que yo sacrifico para Dios, para Jehová, todo primogénito macho. Acá el Señor les está enseñando a su pueblo qué es lo que ellos tienen que hacer. ¿Cómo es que le tienen que enseñar? Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces, papá? ¿Por qué vamos a la iglesia? Qué aburrida es la iglesia. ¿A cuántos papás han escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No quiera quedar bien conmigo. A veces los hijos no quieren venir a la iglesia, ¿o no es así? Pero es necesario traerlos. Amén. En una palabra dice que Él nos atrae con lazos de amor, pero en otra palabra dice que Él nos arrastra hacia Él, porque a veces necesitamos ser arrastrados. En Oseas dice que nos atrae con lazos de amor, pero Jesús mencionó la palabra arrastre. A veces necesitamos ser arrastrados. ¿Se acuerdan? No, ven acá. Y les ha pasado que jalan con el muchacho, con el cachorro, y lo tienen que llevar. No quiero. Ven acá, que no quiero. Tú haces lo que yo te digo y punto. ¿Es así o no es así? Y así tiene que ser. No solamente a la casa de Dios, sí, a la casa de Dios, pero también a nuestra vida diaria, a nuestra vida íntima, a nuestro tiempo de relación, a nuestro tiempo de estudio, a nuestro tiempo de conversación. Ay, estoy aburrido. Esa es la palabra de moda. No sé si a ustedes le escuchan en sus cachorros, en sus hijos. Ay, estoy aburrido. A veces ya de asado, ¿qué quieres? ¿Que te haga caritas? ¿Que me convierta en un payaso para entretenerte? Ay, estoy aburrido. En mi época, estoy aburrido, no existía esa palabra. Ni siquiera podíamos levantarle la voz a nuestros padres, porque nuestros padres, ¡pah!, en una, nos ponían en dirección. Y siempre había algo que hacer, en la casa o afuera en la calle, ¿no? Siempre había algo que hacer. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate, Dios hablando, guárdate y guarda tu alma con
responsabilidad, porque la palabra diligencia es responsabilidad, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Qué importante, hermano, qué fácil es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es como cuando visualizamos una página, ponemos una página blanca y ponemos un punto negro y le decimos a la gente, ¿qué ves? Un punto negro. Es mucho más fácil ver lo malo que ver todo el avance de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y a veces pequeños detalles hacen que nosotros nos desviemos. Por eso guarda tu alma con responsabilidad, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Porque todos los días de mi vida yo debo de estar agradecido, no porque yo lo diga, porque me veo a mí mismo y veo la fragilidad de mi ser cuando está separado de Dios. ¿Te imaginas? Antes bien, ¿qué más dice ahí? Las enseñarás a tus hijos, ¿y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos. Como vemos, hermanos, y como estamos viendo a través de la palabra, la bendición de los padres y de los hijos, podemos ir resumiendo en que es conocer quién es Dios. Porque mucha gente piensa que la bendición, ¡ay! Lo que yo te puedo dar. Pero eso es solamente la evidencia de la bendición. La bendición más grande del hombre no es lo que tiene, ni lo que puede dar, aunque puede ser una buena evidencia. Es Dios en la vida del hombre. Esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio, las buenas noticias, que es cuando Dios se comienza a revelar al hombre en su vida. ¿Cuál debería ser el resultado? ¿Cuál debería de ser el resultado de un hijo que está siendo criado, educado en los caminos del Señor? ¿Cuál debería ser ese resultado? La Biblia nos lo responde en el Salmo 1, verso del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué difícil es que la ley de Dios, que su palabra sea nuestra delicia. ¿Saben cuándo se convierte la palabra en nuestra delicia? Cuando comenzamos a entenderla. Cuando comenzamos a entender la palabra. Cuando esa palabra atraviesa, pasa por nuestra vida, apreciamos la palabra, amamos la palabra, disfrutamos la palabra. Cada vez que escuchamos estamos atentos porque ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Yo quisiera tener 3 horas aquí, pero los aburriría, probablemente a muchos. Pero hermanos, no hay nada más precioso que estar en su palabra, que meditar. Por eso es que a mí me gusta preguntar, ¿qué has leído hoy día? Cuéntame. ¿Y qué has meditado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? ¿Qué viste ahí? ¿Te viste? ¿Viste a Dios? ¿Viste el Evangelio? ¿Viste los planes de Dios sobre tu vida? Porque cada vez que vamos a la palabra, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que vernos, porque la Biblia es como un gran espejo que nos muestra quiénes somos. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Yo me imagino a ese José cuando estaba aprendiendo, probablemente con sus hermanos. Él estaba aprendiendo y él tuvo que ver algo para que Dios haya puesto el sueño y la visión que él tuvo. ¿Se acuerdan que José soñó? ¿Se acuerdan el sueño de José? Que él soñó que, primero soñó que las espigas que se inclinaban delante de él, y luego soñó que la luna, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y esto le pareció a su padre para meditar, pero a sus hermanos, ¿qué? ¿Estará sobre nosotros? Y por eso le llamaban el soñador y luego lo querían matar. Por su sueño, por su visión. Pero ¿por qué vino ese sueño a él? ¿Qué motivó ese sueño? Cuando tú comienzas a ver el Evangelio en tu vida, cuando comienzas a experimentar, ¡wow! O sea que el hombre está separado de Dios desde Génesis 3. Y él comenzó a meditar. La Biblia aún no estaba escrita, pero estaba
era transmitida de generación en generación. Y él comenzó a meditar, y esa meditación trajo como que en consecuencia a su vida proyectarse. Este mundo necesita salvación. Yo no estoy diciendo que eso ha ocurrido, pero estoy soñando con ustedes cómo él comienza a meditar en la palabra, y cuando tú comienzas a meditar en ella, es imposible que Dios no te hable. Cuando tú comienzas a meditar en la palabra, es imposible que la visión no venga a tu vida. Es imposible. Tiene que venir, porque su palabra es viva, está viva, habla. Como lo hemos cantado ahora en la canción, cuando cantábamos el Salmo 19, que cada día anuncia otro día las maravillas de Él. ¿Quién es Él? Y dice cómo será. Será, en el verso 3 dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. No te desesperes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desesperado? ¿Cuántos de ustedes se han desesperado? ¿Y cuántos de ustedes aún están desesperados? Probablemente. Yo a veces me incluyo dentro de ese grupo, porque, hermanos, de verdad, a veces uno quisiera hacer las cosas ya, pero Señor, me falta tanto. Soy tan necio. A veces soy tan torpe. Y digo, Señor, y es que probablemente lo quiero hacer a mi manera. Y no, me tengo que detener y decir, Señor, no. Ayúdame, enséñame, guíame. Es necesario, necesitamos aprender. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. No en el tiempo que tú quieres, es en el tiempo de Él siempre. Siempre será así. Y su hoja no cae, lo cual habla de la fortaleza, la vitalidad que tiene ese hombre, esa mujer que está siendo instruida en los caminos del Señor. Y todo lo que hace, ¿no? Ahí no dice, y algunas cosas que hace, no. Todo lo que hace prosperará, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estadísticamente, hermanos, está comprobado que la mayoría de los hijos terminan reproduciendo el mismo cuadro que vieron en sus padres. Si hubo violencia, van a repetir la violencia. No debemos permitir, hermanos, y lo digo así con seriedad, nosotros que estamos escuchando esta palabra, que estamos aprendiendo, no debemos permitir que nuestros hijos experimenten la tragedia que produce el pecado cuando atrapa al hombre. Por eso es que Dios, de manera enfática, dice, instruye al niño. Cuando hablamos de una dedicación, instruye al niño. Es la dedicación del padre para que el niño sea instruido. Olvídate de la fiesta. Olvídate de que si va a haber torta, no va a haber torta, que si va a haber, porque la gente se enfoca en el evento más que en la esencia de lo que representa. El hecho de lo que están asumiendo, la responsabilidad que están tomando. Eso es la bendición. De eso nos habla la palabra. Tenemos que enseñarles quién es Dios y cuál es su camino. Pero si no le conocemos, ¿qué le vamos a enseñar? Me gusta Proverbios 16:25 en la traducción viviente, porque lo dice de esta forma: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Si la persona no conoce a Dios, ¿qué camino le va a enseñar? Le va a enseñar humanismo, le va a enseñar lo que a esa persona le parece que es bueno. Bíblicamente, esta estadística es cierta. La estadística de que los hijos terminan reproduciendo a sus padres en otra sintonía y con una mayor gravedad, por lo general. ¿Por qué? Porque terminan reproduciendo la naturaleza de lo que sus padres son. ¿Por qué? Porque no importa cuánta instrucción el padre le dio, ellos repitieron y van a repetir lo que vieron.
porque esa es la enseñanza y la impartición más importante. Eso también es conocido en la palabra como las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Son esas maldiciones que van visitando de padres a hijos, a nietos, bisnietos. Mamá soltera, la hija, sus hijas, mamá soltera, la nieta, mamá soltera, padre diabético, hijo diabético, nieto diabético, cáncer acá, cáncer en el hijo, cáncer. Maldiciones que se comienzan a repetir, pero que solo Cristo puede cortarlas. Hay algo en la naturaleza del hombre que no está bien, y el hombre no lo sabe. Hay algo que necesita ser corregido. ¿Pero creen acaso que el ser humano no intenta cambiar por su propia condición las cosas? Claro que intenta. Pero ¿qué nos dice la palabra referente a esto? Vamos a Jeremías 13:23. En Jeremías 13:23 el Señor nos pone un ejemplo y dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, ¿puede el leopardo, por más que quiera, mañana digo no? Mañana no voy a tener esta mancha. ¿Y la puede anular de su piel? ¿Puede el hombre que es de raza negra decir mañana quiero ser blanco y mañana es blanco? ¿O viceversa? Así también, y hace la pregunta el Señor: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Ay, pero pastor, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué hablas así? ¿No? ¿Y por qué? Es que nosotros pensamos que el camino que seguimos es un camino de bien, pero es un camino de muerte. ¿Y por qué es un camino de muerte? Por una sencilla razón, porque en ese caminar, si estamos separados de Dios, nada hay bueno para el hombre. Y yo no me puedo acercar a Dios por mi propia cuenta, es decir, porque mucha gente dice, no, yo me voy a acercar a Dios. Pero normalmente se acercan a un sistema religioso y adoptan posturas, reglas, normas, hábitos religiosos, pero ahí no hay Dios. No hay Dios en el hábito religioso. No hay Dios en una regla religiosa si Dios no es la fuente. Mucha gente dice, no, me voy a portar bien para acercarme más a Dios. No, es al revés. Cuando Él se acerca a ti, el resultado de tener una comunión con Dios es que tú vas a tener un buen comportamiento. Tu vida va a ser transformada, pero no, tú no la transformas para acercarte a Dios. Es el resultado de tu encuentro con el Señor lo que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. ¿Quién puede dar testimonio de esta verdad? Que solo Cristo puede cambiar esa naturaleza. Solo el que ha entendido su condición. Pastor, yo vengo escuchando desde que has empezado a hablar, vengo escuchando de que tú hablas de que el hombre tiene que entender su condición. Sí, y lo vamos a seguir hablando porque el hombre tiene que entender su condición. No importa cuánto tiempo tú puedas venir a la iglesia. Y eso no significa de que esté bien o mal. Significa de que si una persona no ha entendido su condición y realmente no ha entendido su naturaleza y verdaderamente, no religiosamente. Religiosamente es hacer algo porque me dicen que lo haga y lo hago, sino porque me veo en la necesidad urgente, inmediata, la necesidad como el aire que se necesita, porque sin el aire no se puede vivir y respirar. Cuando uno viene a Cristo, verdaderamente va a experimentar libertad. Veamos qué nos dice su palabra en Juan 8, voy a leer del 34 al 36. Jesús les respondió, dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? La pregunta es, ¿quién no comete pecado en el mundo? Todo el mundo comete pecado. Ay, pastor, yo no, dicen algunos, no, yo no. Todos cometemos pecado porque la naturaleza del hombre es corrupta por naturaleza. O sea, el hombre no comete pecado
porque quiera cometer pecado. Su naturaleza es de pecado. Y es justamente esa naturaleza la que lo condena al hombre. Y acá el Señor dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Noten, el hijo queda para siempre, pero no el esclavo. Porque el esclavo es esclavo del pecado. Necesitamos un libertador que nos saque de esa condición de esclavitud. Así que si el Hijo, dice en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, si Él, no está diciendo quiero ser libre yo y me liberto a mí mismo, no, eso es imposible, tiene que ser Él. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. O sea que hay gente que cree que es libre, pero en realidad no es libre. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus vidas no cambian. Sus vidas siguen siendo miserables. Sus vidas siguen siendo iguales. Pueden ir a la iglesia y la iglesia se convierte en un lugar pesado. ¿Por qué? Porque ahora tengo que aparentar. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pero por dentro está destrozado, sufriendo, no puede con su propia vida, no puede con las cosas que está cargando. ¿Qué pasó allí? Es falta de evangelio, es falta de entender nuestra condición. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿libres de qué? Y muchos se preguntaban y se preguntarán eso. Y Jesús lo explicó. Qué lindo el Señor, ¿no? Todo nos ha explicado en su palabra. Todo está declarado. ¿Para qué? Para que nosotros solamente vayamos y comamos. Marcos 7, 20 al 23 dice, porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Un ratito, lo que del hombre sale, o sea, lo que de nosotros mismos, de adentro sale, dice que eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Dice en el verso 21, los malos pensamientos. ¿Qué más salen? ¿Qué más salen? Dígalo. Los adulterios. ¿Qué más salen? Las fornicaciones. ¿Qué más salen? Los homicidios. ¿Qué más sale de dentro del corazón del hombre? Sí, los hurtos, ¿verdad? Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas cosas, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Un ratito, pero yo nací en Barrios Altos, en una época difícil, y ahora creo que sigue siendo difícil, porque hay mucha gente que no, decían que ahí los cuchillos bailan solos, cosas así, decían de broma, no sé si de broma. Yo digo, pero mi barrio es tranquilo, claro, para ti que tú vives ahí, y que para mí siempre fue tranquilo, porque yo vivía ahí. Pero lo cierto es que uno podría decir, no, Barrios Altos es un lugar difícil, sí, y no vivas ahí porque te vas a contaminar. No, un ratito. El problema no es el barrio. Es como tener un canasto con manzanas. Tengo un canasto con manzanas y dicen, no, que si yo pongo una o dos manzanas podridas, estas van a podrir a las demás. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, las van a podrir. Y si yo saco las que están malogradas, las que están podridas, las saco del canasto, ¿y qué va a pasar con las otras si nadie se las come? Van a terminar igual. ¿Por qué van a terminar igual? Porque la naturaleza de corrupción no viene de afuera, viene de dentro del corazón. Y eso es lo que el Señor Jesús, cuando estaba hablando, lo estaba explicando. Él estaba diciendo que Él ha venido para hacernos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De nosotros. Pero a veces, Señor, si me haces este milagro, si me libras de mi jefe, porque piensan que el problema es su jefe. No, un ratito. ¿Y qué si Dios te puso a tu jefe para entrenarte? El problema es que cuando estamos trabajando, a veces estamos trabajando para el hombre, pero si tú trabajas para el hombre, recompensa de quién tienes. Pero si tu trabajo lo haces como para el Señor,
a pesar de que pueda parecer ser incluso injusto, recompensa de quién vas a tener. Ay, tú eres un tonto. No, yo trabajo como para el Señor y todo lo que hago lo hago como para el Señor. Y si es así, hermanos, tu recompensa viene de Dios. Así el hombre no te reconozca, hay alguien que te está mirando. Así el hombre no vea tus habilidades, hay alguien que Dios, que sí lo está haciendo. Y Dios, ¿tú qué crees que es injusto? Mira, tan justo es que cuando el pueblo de Dios estuvo 435 años de esclavos bajo Egipto, Dios, cuando ellos salieron de Egipto, para que sepas quién es Dios y lo conozcas, cuando ese pueblo salió de Egipto, salieron con oro, con plata, con toda piedra preciosa, el importe, y me atrevo a decirlo, el importe exacto de los 435 años de trabajo que no se les pagó, fueron pagados con devengados en su salida. ¿Dios es injusto? No. ¿Pero por qué nosotros lo vemos así? Cuando no entendemos que Él está trabajando con nosotros, cuando no entendemos que Él es el Señor, cuando comenzamos a trabajar para el hombre en vez de trabajar para el Señor. No importa el lugar donde estemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Él vino a hacernos libres de nuestra condición, de esa naturaleza. Ahora ya vas entendiendo cuál es la condición, cuál es la naturaleza. La condición y la naturaleza del hombre es esa, es corrupción. Y necesitamos ser libres de esa condición. Por eso en Lucas 19:10, la Biblia nos enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre. El hombre está perdido. El hombre sin Dios está quebrado. Y el plan de Dios, escúchame bien, el plan de Dios es la restauración de todas las cosas. ¿Sabes dónde empieza eso? En la instrucción bíblica de los padres hacia los hijos. Eso empieza cuando nosotros comenzamos a enseñarles a nuestros hijos quién es el Señor. Tienen que verlo en nuestras vidas. Y eso incluye devolverle al hombre su paternidad. Estoy hablando de que el hombre es huérfano. El hombre en este mundo sin Dios está huérfano. Y lo primero que Él hace es devolvernos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque somos en Cristo Jesús, creación suya, una creación única. Y para que esto se lleve a cabo, para que este plan que Dios ha diseñado para el hombre se lleve a cabo, es necesario nacer de nuevo. Un ratito, pastor, pero yo ya nací, ya yo estoy viejo, como dijo Nicodemo. ¿Tengo que volver otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? No, acá la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, renacer o volver a nacer. Por eso en primera de Pedro 1, y voy a leer el verso 3 y 4 primero, dice, bendito, dice. Y yo digo bendito con todo mi corazón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. Es decir, volver a nacer. Necesitamos. ¿Para qué instruimos a nuestros hijos en sus caminos? Para que a su debido momento ellos vuelvan a nacer. Porque ellos necesitan experimentar un nuevo nacimiento. Renacer para una esperanza viva. No una como que no tiene esperanza, que es lo que este mundo brinda al hombre. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para mí, para ti. Amén. ¿Y cómo es que se produce ese nuevo nacimiento o renacer de los hijos de Dios? Ahí mismo en 1 de Pedro, en el verso 23, capítulo 1, verso 23 al 25, nos lo dice, siendo renacidos. ¿Qué significa eso? Que vueltos a nacer. ¿Cómo? No de simiente corruptible, sino ¿cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, ¿cómo es que una persona nace de nuevo? Por la palabra.
Y lo que yo, en la misericordia de Dios, me permite darte en esta mañana es esa palabra. Para que así como Lázaro escuchó su nombre, porque Lázaro resucitó de los muertos porque él escuchó su nombre. Y si esta palabra permite que tú te identifiques y que tú te puedas ver, que tú eres esa persona que necesitas nacer de nuevo porque eres consciente en tu propia vida de que tu vida es una miseria, por no decir miserable. Y perdona que lo ponga tan extremo, porque algunos dicen, ay, qué duro eres, pastor. No, porque mientras tú no veas lo miserable que eres, no puedes venir a Dios. Vas a venir a Dios, pero con falsedad, con mentira, pensando que eres tú. Pero cuando tú ves tu verdadera condición y ves tu miseria real y te das cuenta que no puedes absolutamente hacer nada y solamente te queda esperar en Él, bienaventurado eres. Porque recién Dios podrá obrar sobre tu vida. Mas la palabra del Señor, dice en el verso 25 de ese mismo pasaje, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, que es lo que estamos anunciando. Si bien es cierto, el tema de hoy día es la bendición de los padres y la bendición de los hijos. Pero hermanos, todo está relacionado con las buenas noticias que Él ha dado. ¿Cómo quiero yo tener una familia diferente? ¿Cómo quiero que mis hijos sean mejores? ¿Les puedo dar buena educación? ¿Les puedo comprar todos los juegos que me pidan? ¿Les puedo comprar? Y creemos que porque hacemos eso somos buenos. Y ojo, yo no estoy diciendo de ninguna forma que no le compres, sino que dale lo que verdaderamente ellos necesitan. ¿Saben lo que verdaderamente les va a servir para toda la vida? Esta palabra. Porque es vida. Ellos se van a acordar, no solamente de lo que aprendieron aquí en la iglesia, sino de lo que vieron en sus casas, cuando ellos estaban. Cuando mis padres estaban en una situación difícil, yo lo veía que oraba. Se levantaba de madrugada, hacía esto, hacía aquello. Creo que yo debo de hacer lo mismo. Eso es. Esa es la bendición que ellos necesitan. ¿Se dan cuenta por qué es importante instruir al niño en sus caminos? Porque, hermanos, en el mundo solamente hay dos paternidades espirituales. Los que son de Adán, que van a ir al infierno, y los que son de Cristo, que Dios los ha reservado para vida eterna. Cuando el hombre entiende verdaderamente su condición, cuando el hombre entiende su condición, Dios le hace un llamado. ¿Y saben cuál es ese llamado? Vamos ahí, 2 Corintios 6, del 17 al 18. Por lo cual, y así lo dice, por lo cual, cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, el Señor te dice, por lo cual, salid de en medio de ellos. Es decir, sal de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Es decir, no te contamines con lo que en el mundo hay. Y yo os recibiré, dice, y seré para ti. Voy a personalizarlo. Por Padre. Y tú me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el plan de Dios desde el inicio siempre ha sido una descendencia conforme a Él. Y voy a leerlo solamente en la versión traducción viviente, porque me gusta esta versión, lo que dice Malaquías 2:15, puede anotarlo usted. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Hablando del matrimonio. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Está hablando de un matrimonio que está en Cristo. Dice, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Y responde el Señor, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Entiende entonces cuál es la bendición de los padres hacia los hijos? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos darle a ellos? Evangelio. La palabra, que ellos nos vean, que conozcan quién es el Señor, de dónde nos sacó, cuál era nuestra condición. Ellos tienen que vivir con nosotros, experimentar con nosotros lo que Dios ha hecho. No estoy diciendo que los lleves al mismo nivel, pero tienen que verlo.
¿Para qué? Para que cuando ellos estén en una situación similar en un futuro, ellos van a recordar qué hicieron sus padres y van a recordar qué tienen que hacer. Y así como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo soy el Dios de tu padre, que primero traté con él, pero ahora trato contigo. Y ese es el regalo más grande que un hijo puede recibir. Todos somos hijos. Hemos sido hijos. Algunos ya nos ha tocado ser padres. Y yo sé, hermanos, porque soy el primero en poder reconocer que he cometido miles de errores como padre. Pero ¿saben? Tengo un Dios poderoso que me está enseñando. Y tengo que reconocer también que es duro para mí. ¿Qué es duro para mí? Entender. Es duro para mí, porque a veces mi naturaleza se resiste a hacer lo que tengo que hacer como padre. Porque es más fácil llegar y hacer lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Porque nuestros hijos entenderán. Ellos saben. No, ellos no saben. Amén. Entonces, ¿cuál es la bendición de los padres y de los hijos? Que le conozcan a Él a través de Cristo y que vivan para Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, es decir, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este privilegio, hermanos, solamente es posible a través de la obra y el sacrificio de Cristo. ¿Sabes para qué escuchamos este mensaje hoy día? Para poder entender lo que Él dijo en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es más, Él ya vino, y a través de esta palabra Él está haciendo un llamado a cada uno de los padres, como también a cada uno de los hijos. Amén. Hoy se ha cumplido esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una vez más, la promesa está dada. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a nuestros corazones. Padre,